HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Papeles y expedientes. Papeles, expedientes e informes. Papeles, expedientes, informes, cartas, manuscritos, biografías, citas, entrevistas. Un escritorio de cajones sin fondo y pilas de hojas que crecen sin final. Pilas de muchas formas, relatos, mitos, ideas, investigaciones y supuestos. Pilas que tapan y que construyen. Información que se acumula sobre otra y que revela sentido cuando empezamos a quitar. Nos han propuesto un juego entre lo claro y lo oscuro, una opción que va quitando para entregarnos la imagen, la voz, la persona, el autor. Quitar y quitar. ¿No será infalible? No, pero da seguridad. Quitar los bichos, los escarabajos, descubrir el sombrero y lo que se esconde en él. Quitar los adjetivos de imprescindible, clásico, difícil y obligatorio. Quitar los límites que da la modernidad y los sistemas de poder. Quitar y tallar. Tallar laberintos, recovecos. Tallar cruces en el tiempo antes y después de su nacimiento. Tallar ramificaciones de la angustia existencial que desemboca en literatura. Instrumentos, relieve, texturas, tinta. No hay vuelta atrás. No hay correcciones cuando se quita. No hay arrepentimiento cuando se talla. Incertidumbre e intimidad convertidas en impresiones y en reproducciones. Un nuevo recorrido de Nórdica Libros, un modo de aproximarse a la realidad, un nombre para grabarse por más de 100 años. Franz Kafka, esa sensación que no se quita. Le pasa a casi todo el mundo. Hay quienes lo dicen después de haber leído La Metamorfosis, otras personas dicen que con el proceso, otros que con alguno de sus cuentos. En cualquier caso, pasa. Le pasó a él como editor y a esa editorial. Basta con saber cómo quitar, no importa la dirección, y encontraremos grabado a Kafka. A mí también me pasó, y justamente lo comprendí a través de las ilustraciones de los libros de nuestro guía de viaje de hoy, de Diego Moreno. Diego es el editor de Nórdica Libros. Ha recibido más de 10 veces el premio de los libros mejor editados que entrega el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Diego es licenciado en Sociología, especialista en Sociología del Consumo y máster en edición. También ha sido librero y ha estado involucrado en proyectos de impresión. Y estoy segura que después de este viaje con Kafka conoceremos un poco más de él. Hola, Diego, bienvenido a este programa, bienvenido otra vez a Cartografías Editoriales. Hola, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Bueno, Diego, Kafka cumple 100 años de su muerte y vale la pena preguntarnos a dónde vamos a ir, qué es todo eso que tenemos que quitar para comprender realmente este viaje y cuál sería la propuesta de este recorrido desde Nórdica Libros. Sí, en primer lugar, el centenario es un buen momento para reivindicar la obra de cualquier escritor o escritora, pero también para, como tú muy bien has dicho, para quitar cosas, esos prejuicios, esas imágenes, esas ideas preconcebidas que tenemos y que en este viaje que os voy a proponer vamos a intentar ir al fondo de Kafka, quitando algunos de los elementos que sobran y que se han dicho mucho y se han repetido mucho, ¿no? El viaje que os propongo es un viaje que empieza en Madrid donde vivía el tío de Kafka,
De hecho, el tío está enterrado a unos cientos de metros de mi casa. ¿Ah, Me he enterado sí? esta mañana leyendo que está en un cementerio muy cercano aquí a mi casa. El tío vivía en Madrid y Kafka siempre quiso venir a Madrid a vivir con su tío, pero el tío nunca lo aceptó. Vivía el tío de una manera muy desahogada aquí, trabajando en una compañía de ferrocarriles y tenía una vida, como digo, muy cómoda. Kafka quería venir, nunca llegó a venir. Entonces, el viaje que os propongo es un viaje primero de esta parte menos conocida de la vida de Kafka, la familia madrileña de Kafka, del tío el hermano mayor de la madre, y vamos a ir hasta Praga y vamos a utilizar un medio de transporte que a Kafka le encantaba, que es la motocicleta. Kafka recorría las calles de Praga a toda velocidad con su moto y es una imagen que curiosamente creo que estamos poco acostumbrados a visualizar de este Kafka, de este personaje que a veces pensamos triste, aburrido, enfermizo, Quieto, ¿no? y en Totalmente realidad era quieto. más bien, sí, era más bien un tipo vividor, que se enamoraba con facilidad, que le gustaba la velocidad, la playa, el sol, muy alejado, como digo, de esta imagen que ha quedado para la posteridad. Así que esta es mi propuesta: de Madrid a Praga, a toda caña, a toda velocidad, en moto. Bueno, pero antes de subirnos, antes de saber que eres tú el conductor indicado para esa moto, Diego, tenemos que preguntarte qué pasa con Kafka y Nórdica. ¿Por qué serías tú el indicado para guiar eso? ¿Qué tiene en común Kafka con otros libros que tú publicas? ¿Cómo se relaciona con ese fondo editorial que se asemeja principalmente con la literatura nórdica? Sí, pues vamos a ver, Kafka es una de esas personas que obviamente es un escritor unánimemente reconocido, querido por muchos, pero que para mí, para Nórdica, tienen un peso especial. Para mí personalmente, porque fue el primer escritor que leí y que me cambió la mirada literaria. Gracias a él dejé de leer ensayo y empecé a leer narrativa. Como ahora hablaremos, mi primera editorial era un homenaje al propio Kafka. Y en el caso de Nórdica, cuando Nórdica comienza hace ahora 18 años, hay un escritor que es el pilar básico, pues, sobre el que se cimienta toda la editorial, y es Kafka. Y esto no es una manera de hablar, sino que la enorme cantidad de libros que Nórdica ha publicado y la más importante aún, y en relevancia, que tiene Kafka en el catálogo de Nórdica, en los autores que han configurado digamos, el corpus de la editorial, hace que Kafka tenga una presencia enorme, directa e indirecta. De manera que en este viaje no solamente vamos a hablar de cosas que más o menos pueden ser sabidas, sino de algo que es muy íntimo, muy personal, y que es mi relación con el escritor, que de manera primigenia me cambió la manera de entender la literatura. Luego llegó Hamsun, del que ya hemos hablado en muchas ocasiones y que es mi fascinación, y que además Kafka adoraba Hamsun, de manera que hay como se cierra el círculo entre mis dos escritores favoritos. Pero creo que Kafka, en mi caso personal, en el caso de Nórdica, va más allá de un gusto literario y se convierte en algo que cambia tu mirada sobre la literatura y sobre la sociedad. Hoy vamos en moto, vamos con Diego Moreno, editor de Nórdica Libros. Acabamos de salir de Madrid y vamos a toda velocidad hacia Praga. Estamos intentando descubrir qué debemos quitar poco a poco para ir encontrando la imagen de Kafka, su literatura, y sobre todo para unirnos a las conversaciones de sus 100 años después de muerto. Diego, llegamos a una parte que es fundamental de este recorrido, y es el equipaje, tu maleta, tu mochila. ¿Qué tenemos que sacar o qué tenemos que echar en este recorrido en moto hacia Praga? Sí, primero, yo os propongo que antes de meter cosas en la maleta, desechemos cosas para ir más cómodos. Y creo que lo primero que hay que vaciar de alguna forma es
las ideas que tenemos de Kafka, como decía antes. Kafka, de manera habitual, se ha considerado una persona que representa un mundo antiguo, un poco oscuro, agobiante y triste. Y esto no es Kafka. En Kafka vamos a echar elementos muy modernos, como puede ser el humor, como puede ser una visión absolutamente contemporánea de la sociedad y del Estado, y además una manera de entender el Estado absolutamente universal, que en pocos escritores se ha dado de la misma manera, pocos autores han tenido la capacidad de entender el mundo de lo que es el papel del Estado de una manera tan universal, en el sentido de que eso afecta a todas las sociedades de todo el planeta. Vamos a desterrar también esa idea de que estamos hablando de un hombre que que no disfrutaba de la vida. Es cierto que era vegetariano, pero es cierto que él disfrutaba de los placeres de la vida. Era un hombre, sí, serio, formal en el trabajo, un buen abogado, un hombre que vivía bien, una posición acomodada, un buen abogado su empresa, porque vamos a ir al final del camino, vamos a ir al puesto de trabajo de Kafka, que es que era la aseguradora Generali, que sigue existiendo, que es una empresa importante y en la que él era un abogado reconocido que apenas había perdido casos en los litigios que tuvo que mantener. De manera que vamos a ir descubriendo que este hombre, que nos parece como de hace 100 años, de hace 100 años sí es cierto, pero es un contemporáneo nuestro más que otra cosa. Es una persona con la que podemos hablar de temas cotidianos, de problemas reales, de una visión del amor, de la vida y de la sociedad muy contemporánea. Y entonces vamos a intentar primero, como digo, desechar prejuicios, desechar visiones antiguas, porque creo que una de las grandes virtudes que tiene Kafka es además la capacidad de llegar a lectores y lectoras de todas las edades. Y eso es algo muy poco habitual en escritores de hace más de un siglo, porque, bueno, el tiempo a veces no es generoso con ellas y ellos, y en el caso de Caradoc, que estamos ante uno de los más modernos, de los que más han influido y de los que en realidad más tienen que ver con nuestra forma de entender el mundo contemporáneo. Bueno, Diego, entonces ya sacamos algunas cosas de la maleta para ir más ligeros, más cómodos, incluso para poder ir más rápido, pero quisiera que fuéramos echando otras cosas que espero que no pesen, de hecho tal vez no van a pesar para nada, y es esa idea de la representación de Kafka desde Nórdica, es decir, como hablábamos, cuando algún autor se convierte en un autor casi que obligatorio, hay muchas cosas alrededor de esa figura, entre esas el bicho, el escarabajo, ¿no? Me encantaría que pudiéramos hablar de esa representación de Kafka, porque además los libros de Nórdica tienen eso. La Metamorfosis está ilustrada. Además, las ilustraciones que hace Antonio Santos, que son grabados, pues en parte fueron lo que me permitieron a mí entender como la idea de Kafka hoy es una idea de estar quitando y quitando para que empiece a salir precisamente esa ilustración, eso que queremos ver y que no es tan evidente. Sí, pues vamos a quitar, en la parte de quitar, vamos a quitar la idea de que en la Metamorfosis es una cucaracha o un escarabajo, como queramos llamar, porque eso no existe, y vamos a meter en la maleta a cambio lo que realmente es la Metamorfosis, que es una sensación. Y esto es muy importante porque cuando empezamos a hacer la Metamorfosis, la edición ilustrada de Antonio Santos, Antonio Santos es un maravilloso ilustrador, grabador, que además su técnica tiene mucho que ver con la técnica que se utilizaba en la época de Kafka, con la silografía, y entonces le propusimos hacer este libro y él nos entregó, sin preguntarme, 24 ilustraciones. Y claro, cuando veo las ilustraciones es la primera vez y única que me ha pasado en los 200 libros ilustrados que he hecho en el que le he tenido que decir a un ilustrador: lo siento, Antonio, pero no podemos publicar lo que has hecho. Ay, no. Diego, ¿no te ha gustado? Y dice, sí, me encantan tus ilustraciones, pero Kafka dejó escrito que por favor jamás se dibujase ese bicho, porque el bicho no existe como tal, no se refería a ningún tipo de insecto en concreto, sino que hablaba de una sensación. Y entonces la sensación tenía que quedar como tal y no reflejarse de una forma física. Antonio lo entendió a la perfección, me dijo: Diego, tienes razón, y rehizo las 24 ilustraciones de nuevo, hizo un trabajo íntegramente nuevo. Y de manera que la edición de Nórdica es posiblemente una de las pocas en el mundo
en el que ni en la cubierta ni en el interior aparece el bicho. Es una manera de ser fiel en la medida de lo posible a este espíritu de Kafka, a este pedido de Kafka que quedó escrito, pero como sabemos todos los lectores de Kafka, casi nunca se ha cumplido porque rara es la edición, excepcional es la edición que no tiene en la cubierta este escarabajo, esta cucaracha, este insecto, ¿no? Del que Kafka siempre intentó mantenerse alejado porque a él le interesaba mucho, y en cuanto uno lee la Metamorfosis se da cuenta de que ahí lo importante no es qué forma tiene la persona que se ha metamorfoseado. Ahí lo importante es la sensación, las sensaciones que tiene todo el tiempo este protagonista del libro, que se levanta convertido en un bicho. Y el bicho que tú decías es como él lo define y es como debe ser, pero un bicho no tiene una forma clara. Sí, también porque es la idea de reducir la obra o una persona solo a una imagen, que sería el bicho. Y tú me hablabas, Diego, como en Praga pues hay un montón de souvenirs y cosas turísticas que es Kafka igual escarabajo. Y es como, ok, acabamos de resumir Sí. todo en una sola imagen y de hecho nos estamos perdiendo de muchas otras cosas. Tú decías algo importante y era que quitáramos la idea de que Kafka era una persona triste, serio o aburrido, pero no estábamos hablando precisamente de sus libros, sino de él. Ahora quisiera que habláramos de sus libros y de algo que me comentaste tú y que has dicho en otros eventos, y es que los libros de Kafka tienen mucho humor. Entonces cuéntanos un poco de cómo comprender esta visión del mundo o esta crítica o la manera como él se acercaba al mundo que lo rodeaba o esa realidad desde el humor. Sí, es cierto que no podemos entender el humor de Kafka como un humor, como un sentido de libros divertidos. No es esa la visión del humor. Pero sí que hay en el extrañamiento que nos propone de manera habitual en gran parte de sus libros, en el propio proceso, en el que por momentos hay situaciones a veces casi hilarantes, ¿no? En las que te sientes, son cosas tan absurdas, pero al mismo tiempo tan reales que no queda más remedio que a veces casi reír diciendo, madre mía, qué situación más esperpéntica, ¿no? En el castillo, la escena en la que están en la taberna esperando a poder visitar al agrimensor, el agrimensor intentando visitar al director del castillo. Hay momentos en los que hay relaciones sexuales súper raras. Digamos, hay una visión muy humorística del mundo en el sentido de buscar la parte absurda. De hecho, David Foster Wallace dedicó un breve ensayo al humor en Kafka y incidía en esta parte de que no es un humor evidente, no es un humor buscado, es la sensación de extrañamiento que genera en el lector lo que genera el humor, ¿no? Estas situaciones que tienen mucho que ver con lo que sucede en los sueños. En los sueños a veces estamos viviendo un momento en el que es puramente absurdo y que en ese momento absurdo hay una reflexión en la que el humor es una muy buena manera de contar lo que el escritor nos quiere narrar, ¿no? Hay muchos pasajes en la propia Metamorfosis en las que hay situaciones de puro humor en esta lucha por no salir de la habitación, porque nadie entre en la habitación en la que está este bicho que ha metamorfoseado, ¿no? Entonces es una manera de entender que Kafka no se tomaba muy en serio su literatura, sabía muy bien lo que nos quería contar, pero entendía muy bien que el humor con frecuencia es una herramienta muy útil. Y esto, en uno de sus escritores que yo considero un heredero bastante directo, que a mí me encanta, que es Boumil Hrabal, el escritor también checo, también residente en Praga como él, utilizó de manera muy habitual también este uso del humor para describir y analizar la sociedad en la que le tocó vivir, en este caso la sociedad más de la época soviética y stalinista, ¿no? Con un humor muy sutil, con un uso del absurdo como elemento humorístico para criticar lo que estaba pasando en el mundo que le rodeaba, ¿no? Así que Kafka es un escritor que utiliza el humor, que lo utiliza de manera muy inteligente, muy poco evidente también, pero que hace que sus obras sean también mucho más amenas de leer.
Hoy vamos de viaje con Diego Moreno, vamos en moto hacia Praga, salimos de Madrid. Antes de preguntarte, Diego, por algunas paradas obligatorias en el catálogo de Nórdica, quisiera preguntarte por algo fundamental cuando vamos en moto, y es tu casco, es decir, el sombrero, tu sombrero, y que nos cuentes un poco sobre esas experiencias previas a Nórdica y cómo te acompañaron de alguna manera estos textos para decir, quiero hacerle o un homenaje o quiero volver a estos textos ya con una nueva propuesta editorial. Y el casco es un elemento útil porque es lo que evita a veces que te lastimes en un viaje. Y en el viaje de Nórdica, el casco previo nos ayudó a evitar algunos golpes. Y el casco, en ese caso, fue mi primera lectura de Kafka, que es cuando yo estoy terminando la carrera o leyendo o trabajando la carrera. Me doy cuenta de que después de leer muchos años de ensayo, Kafka me surge como una revelación de que en la literatura estaba todo, de que muchas cosas que yo había leído durante años en sesudos ensayos estaba en la obra de Kafka, ¿no? Y tal fue esta revelación que monté una editorial con unos colegas de la universidad y del máster de edición que se llamaba Joseph K. Editor, que es el nombre del protagonista del proceso. Porque el proceso para mí se convirtió en un libro absolutamente referente. Un libro que acabo de publicar en una nueva edición, en una nueva traducción en Nórdica, de manera que, bueno, esta búsqueda continua de Kafka en el catálogo de Nórdica y también en mi vida personal se complementa con un nuevo texto, con una nueva edición de este libro. Claro, Kafka me ha protegido mucho el haber publicado finalmente el proceso, porque de alguna manera muchas de las obras que he leído en estos con las gafas de Kafka, con la visión de Kafka. Es decir, no solamente llevo el casco, el sombrero de Kafka como protector, sino también llevo sus gafas para poder ver mejor y para poder ver la literatura de un modo diferente, porque creo que una cosa que hizo Kafka fue que nos hizo mirar la literatura de una manera radicalmente diferente. Los libros cambian por completo cuando los lees con las gafas de Kafka, con esta mirada distinta en la que la perspectiva de la sociedad y del individuo son radicalmente distintas a lo que era antes, ¿no? Pasamos de la literatura del realismo a una manera totalmente distinta de concebir la literatura que tiene que ver con lo que le pasa al individuo en la sociedad en la que vive. Tenemos el casco y también las gafas para adentrarnos en la obra de Kafka. Diego, ¿cuáles serían entonces esas paradas que debemos hacer a través del catálogo de Nórdica para ir descubriendo y quitando cosas y ver la imagen de Kafka? Los libros de Kafka serían Cartas a Felix Bauer, La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, El Fogonero y Un Artista del Hambre. Los libros en los que está Kafka presente como gran influencia serían Mañana y Tarde, de John Fosse, Contra el Sueño Profundo, de Peter Hanke, y Señor Kafka, de Boumil Raval. Y luego estarían los libros sobre Kafka, en los que de manera evidente serían El otro proceso de Kafka, de Elías Canetti, o Kafka con sombrero, de Jesús Marchavalo. All right then, run along. Hemos llegado al final de este programa, pero el inicio de la ruta de libros relacionados con Kafka o escritos por Kafka. Diego nos habló de 3 vertientes. La primera, que son libros publicados por Nórdica y que son escritos por Kafka. Los segundos son libros que muestran cómo Kafka une a autores muy importantes de este catálogo editorial. Y el tercero son libros escritos por otras personas sobre Kafka. Esa es la ruta o las 3 rutas para terminar en una librería y seguir conversando sobre Kafka. Diego, muchas gracias por este viaje en moto, gracias por quitar y por mostrarnos cómo descubrir a Kafka y que quede grabado esa sensación para siempre. Muchas gracias, un placer como siempre, María Elvira. Y ustedes, quienes nos acompañan en este viaje y quieren conocer otras rutas de Nórdica, pueden buscarnos en todas las plataformas de podcast como Cartografías Editoriales. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial.
HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.